Buenas tardes. Bueno, como dijo mi compañero, procedemos a decirles sobre la definición de medicina ancestral. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, la medicina ancestral es la suma de conocimientos, técnicas y prácticas fundamentales propias de una cultura. Entonces, estas se las utilizan para mantener tanto la salud física como mental. Bueno, según datos de la OMS, el 80% de la población mundial depende de las plantas medicinales. Existen alrededor del mundo unas 250.000 especies vegetales, de las cuales solo se conoce científicamente el 10% de ellas, considerándose como medicinales alrededor de aproximadamente 12.000 especies. Bueno, pues si tras milenios de uso festivo, terapéutico y sacramental, aquellas con efectos psicoactivos incluidas se convirtieron con el paso de los años de uso medicinal y terapéutico, tal como veremos a continuación algunos ejemplos. Por otro lado, también conocemos la medicina ancestral, también llamada medicina complementaria, alternativa, no convencional y medicina tradicional. Bueno, la primera planta de la que vamos a hablar es sobre la belladona. Como su nombre científico, Atropa belladona. Esta planta pertenece a la familia de las solanáceas, originaria del continente europeo. Produce una baya color negro, purpúreo. Sus hojas son amargas y de olor desagradable, similar al del humo de cigarrillo. Contiene alcaloides como la escopolamina, la iosanamina y la atropina, que en pequeñas dosis puede causar alucinaciones, pérdida de memoria, parálisis, incluso puede causar la muerte si se ingiere más de lo debido, o sea, entre aproximadamente de 3 en adelante bayas. En el Imperio Romano fue utilizada para producir envenenamientos. En Egipto se lo usó como narcótico y en Grecia fue usado como afrodisíaco en las fiestas dionisíacas. En cambio, en el Renacimiento se referenció la palabra belladona a mujer bella, porque ellas usaban, las mujeres solían usar esta planta para ruborecerse sus mejillas. Ya, entonces también lo usaban para abrillantar los glóbulos oculares, es decir, que se ponían también extractos de esta planta en sus ojos, ya que esto era el canon de belleza de aquella época, que era prácticamente asemejarse a los ojos de una gacela. Bueno, actualmente las hojas se utilizan en preparados administrados por vía internas como sedantes y para reducir secreciones de las glándulas salivales y sudoríparas. Las preparaciones de la raíz se utilizan por vía externa como linimentos en afecciones reumáticas. Las raíces para su uso se desentierran, se lavan, se cortan y se secan. Tanto las raíces como las hojas solo se usa hasta 0.05 gramos por día. Bueno, como dato curioso, tenemos que en la Edad Media fue un ingrediente principal para una famosa pomada de brujas, así se llamaba, pomada de brujas, el cual lograba insensibilizar alguna zona afectada del cuerpo. Ya, y de aquí nace el mito de que las brujas pueden volar, ya que ellas solían untarse un poco de esta pomada en sus zonas íntimas. Y entonces, con una dosis adecuada, entonces, con el pasar de las horas, hacían efecto y deliraban y creían volar. Bueno, a continuación tenemos el hongo Amanita muscaria, llamado comúnmente como hongo tecomate malo. Bueno, es una especie venenosa de hongo perteneciente a la familia Aminataceae, llamada comúnmente también como matamoscas. Bueno, es un narcótico divino usado por chamanes en la antigua India, extendiéndose a regiones como Irán, Siberia, incluso México. El hongo se consume seco, masticado en pequeños trozos. Al secar el hongo al sol, ocurre una transformación química que convierte el ácido iboténico en muscismol, que es el componente químico más activo de esta planta, de este hongo. Bueno, para poder extraer un poco de sus
componentes químicos y que no nos haga prácticamente daño, se la debe hervir lo que más se pueda, ¿ya? Y con suficiente agua. Ya, en la antigüedad se usaba este hongo para estar en contacto. Los chamanes principalmente lo usaban para estar en contacto con el reino de los muertos. Y bueno, también para que les digan también para curar enfermedades, interpretar sueños, ver el pasado o predecir incluso el futuro. Ya, se dice que los chamanes se lo comían, entraban en trances y creían volar. Entonces, ellos querían comunicarse con el espíritu del reno. Ya, es aquí un dato curioso también porque el mito de que los renos vuelan el trineo de Papá Noel. Es por esto que les acabo de decir. Otro dato curioso también es que no sé si muchos de nosotros hayamos escuchado este hongo de Amanita muscaria, pero si no, seguramente lo hemos visto en el videojuego de Mario Bros. Cuando Mario come el hongo y se hace grande. Ya, y también en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, cuando Alicia no puede entrar por la puerta chiquita, entonces lo que a ella le dan es justamente este hongo para que pueda cambiar su tamaño. Esto se debe a que cuando uno lo ingiere, y obviamente no con las dosis adecuadas, provoca una sensación de alteración en la vista, lo que hace que veas objetos de dimensiones diferentes a lo que es en la realidad. El efecto de este hongo comienza a las 2 horas y dura aproximadamente entre 6 a 8. ¿Ok? La siguiente planta que tenemos es la ruda, con su nombre científico Ruda graveolens. Otra planta que ha jugado un papel importante dentro de las creencias místicas y terapéuticas de diversos pueblos y épocas. De latín, ruta, se le llama ruta. La ruta pertenece a las familias de las rutáceas y es oriunda del Mediterráneo, es decir, al África del Norte y al sur de Europa. Bueno, su esencia es incolora o ligeramente amarilla, de un olor característico intenso. Sus aceites esenciales son ricos en anísico, caprílico y salicílico, que le dan poder como analgésico. La ruda era usada principalmente como un preservativo natural contra cualquier pócima de veneno. Hongos venenosos, picaduras o mordeduras de escorpión, serpientes, etc. Es decir, que la ruda prácticamente funcionaba como un antídoto. ¿Ok? Otro beneficio de la ruda es que actúa contra dolores ciáticos, enfermedades auditivas, renales y oculares. Se la administra en infusiones y brebajes aplicadas directamente sobre la mordedura o picadura. Ya, según médicos como Hipócrates o Dioscórides, famosos médicos de la edad en la antigua Grecia, señalan que esta planta también posee virtudes como anticonvulsante, abortiva y antiespasmódica. En la actualidad, algunas de las plantas se encuentran también en partes andinas de Sudamérica, como Bolivia, Perú y Ecuador, que se las siguen usando para dichos fines. Ya, se la considera como una droga vegetal contraindicada de usar en estado de gestación. Ok, y como dato curioso tenemos que en la Edad Media era común llevar una de estas hojitas cuando salías de casa, porque así evitaban que sean malogiados, que alguien les eche un maleficio o el mal de ojo. Entonces por eso llevan su ramito de ruta. Y por último tenemos la valeriana, con su nombre científico Valeriana officinalis. La valeriana pertenece a la familia botánica de las Caprifoliaceae. Se trata de una planta originaria de Europa y de ciertas zonas de Asia. Su cultivo es propio de las zonas húmedas. Contiene compuestos químicos llamados iritoides, conocidos como valepotreatos,
Bueno, esta planta es conocida, muy conocida, porque es un tranquilizante natural. Su principal uso está relacionado con los trastornos del sueño. Su consumo es habitual sobre todo entre quienes padecen insomnio. Se toma 150 gramos de la raíz fresca, se la tritura y machaca hasta dejar que se muestre totalmente destrozada. Bueno, luego se coloca en un frasco con agua, dejando reposar hasta la noche, hasta la mañana siguiente. Y se la filtra y luego puede ser dosificada de 2 a 3 tazas por día. También, como su sabor es un poco amargo, para disminuirlo le podemos agregar miel o extracto de anís o menta. También alivia síntomas de angustias, de emotividad, tristeza o nerviosismo, a la vez que ayuda a estabilizar el ritmo cardíaco, porque lo que se ingesta puede estar recomendada para aquellas personas que padecen arritmias. Ok, y como dato curioso tenemos que, como su olor caracteriza, es muy intenso, entonces se preguntarán, pero tan intenso ¿cómo? Bueno, pues si estamos cerca de una de estas plantas nos daremos cuenta que su olor es similar a la orina de los gatos. Por ello es que cuando los gatos presencian el olor de esta planta, se sienten como, o sea, son atraídos placenteramente. Y también ayuda a que, por ejemplo, ratones o ratas estén un poco alejados de donde está en la plantación, porque ellos piensan que hay gatos cerca, cuando en realidad es el olor de esta planta. A continuación sigue mi compañero Daniel Vizcarra, quien nos va a exponer sobre las demás plantas medicinales. La ortiga, también como dice su nombre científico, Urtica dioica L. La planta pertenece a la familia de las urticaceae. Fue una planta muy utilizada en la antigüedad. En la edad de bronce, con su fibra se fabricaban vestimentas. La característica notable de esta especie y sus variedades es que al ser tocadas accidentalmente escuece y produce un picor intenso por un buen momento. La presencia de pelos urticantes que contienen un líquido caustástico rígido en los compuestos químicos, los cuales son acetilocolina e histamina, muy importantes. En la historia, médicos soviéticos han utilizado el extracto de la ortiga en la cicatrización de heridas y en varios hospitales durante la Segunda Guerra Mundial. De esta forma, evitaron miles de afecciones y amputaciones, tan comunes en esa época. Es muy probable que los antiguos cazadores hayan sido los primeros en darse cuenta que las heridas tapadas con hojas frescas y desmenuzadas de esta planta dejaban de sangrar y cicatrizaban rápidamente. Hoy en día se considera como una planta eminente hemostática. Se emplea en hemorragias y hematurias en general. Y bueno, los principales beneficios de la ortiga es que el uso de su zumo, de las ramas y hojas, permite detener hemorragias, como mencioné anteriormente. También es un muy buen diurético, antirreumático, uricosúrico, antidiabético y sirve como fortificante capilar. También, al frotar sus hojas y las ramas en la sien, pueden calmar dolores de cabeza y combatir el soroche. El soroche también se lo conoce como el mal de altura. Es cuando estamos en lugares demasiado altos y tendemos a tener mareos o dolores de cabeza. Como dato curioso, las hojas de ortiga constituyen una excelente fuente de clorofila, usada para elaborar espumas de afeitar, pastas dentales, champús y chicles. Luego tenemos la coca. La coca se caracteriza bastante porque se ha utilizado de manera sagrada y tanto para rituales también como en la vida cotidiana de los incas. Los incas, al tener que recorrer varios kilómetros para dar entregas, no tenían lugares donde descansar o tenían muchos paraderos debido al extenso frío que había en sus tierras. Por lo cual, al consumir estas hojas, de alguna manera inexplicable para ellos, recuperaban sus fuerzas y podían seguir adelante. ¿Pero por qué se debe esto? Es debido a los componentes de la coca. El principal de ellos es, como muchos sabrán, la cocaína.
Pero si es compuesto con otros químicos, causa la famosa droga. Pero si es comida la hoja por el ser humano, al momento de masticarla y digerirla, produce otro compuesto llamado esegomina, que es muy, muy bueno para el ser humano, ya que evita la sed y nos mantiene fuertes para ejercicios muy atenuantes. En este caso, para los incas, era caminar grandes distancias. La coca es originaria de Bolivia. Los beneficios de la coca, como ya mencioné anteriormente, atenúa el hambre y la sed mediante la masticación de la hoja. También ayuda a superar el mal de alturas, antes mencionado. Es estimulante, anestésica, terapéutica y mitigadora del cansancio. Trata enfermedades de las vías respiratorias, como el asma y la bronquitis. Como dato curioso, los incas utilizaban la coca y el alcohol para calmar a los niños antes de ser sacrificados para rituales ceremoniales y o religiosos. A continuación tenemos el cáñamo marihuana. El cáñamo marihuana viene de la familia de las cannabináceas, llamadas también zarcillo de Shiva. Es una hierba yógica y simboliza la serpiente, que representa la energía sexual que une a los humanos con la divinidad. Se utilizaba bastante en el antiguo Egipto, junto con otros tipos de plantas, para producir placer al ser humano o efectos de relajación. También ayudaba bastante a las comunidades nativas indígenas, alrededor del mundo, ya que ayudaba bastante a lo que es la curación de los cuerpos y también a sacar los malos espíritus, según la mayoría de ellos. También se la podía utilizar mediante vinos. Los beneficios del cáñamo. Es usada para aliviar la fiebre, el insomnio, la disentería, la lepra, las caspas, las jaquecas, la tosferina, la oftalmología y otros males de ojo, refiriéndonos literalmente a males que puedan sufrir nuestros ojos. Las enfermedades venéreas, incluso hasta la tuberculosis. Alivia la ansiedad, trata la epilepsia y el dolor crónico. Incluso puede frenar el desarrollo del cáncer y aliviar los efectos de la quimioterapia. Como dato curioso, la marihuana no es endémica de América del Sur y fue introducida por españoles en 1545, que llevaron las semillas para realizar cultivos en la zona chilena. Se cree que el origen del cáñamo proviene de China, ya que hay manuscritos que simbolizan que esta planta era utilizada tanto en rituales o aspectos ceremoniales. Por último tenemos la quina, cinchona o cascarilla. La quina o cascarilla es una planta que pertenece al ambiente de Ecuador, Colombia y Perú. Pertenece a la familia de las Rubiaceae. De acuerdo a varios historiadores, la corteza de quina o chinchona fue empleada por primera vez en formas de lacerados por los indígenas de Malacatos, de la provincia de Loja, que es en el sur de Ecuador, para la curación de fiebres. Esta planta fue muy, muy reconocida debido a que fue el primer tratamiento efectivo contra la malaria. Aunque sus efectos no eran al instante, permitían dar un tratamiento seguro para curar la malaria. Fue muy reconocida por esto. Los beneficios de la quina. Cura las fiebres. Sí, porque... Cura las fiebres, mejora las digestiones y evita la retención de líquidos y de sustancias dañinas en el organismo. Sirve como tratamiento contra la malaria principalmente y se emplea en la profilaxis de las arritmias cardíacas y el tratamiento de la fibrilación auricular. Como dato curioso, los compuestos de la quina han permitido desarrollar fármacos tales como la cloroquina y la hidroxicloroquina, los cuales están bajo el estudio como posible tratamiento para el COVID-19. A continuación, mi compañera Camila España les hablará sobre unas recetas caseras que se pueden hacer con plantas medicinales. Bueno, a continuación tenemos las siguientes recetas caseras enviadas por nuestros amigos. Ok, tenemos este remedio natural que es para tos con flema, calmante de la tos, expectorante y antiséptico. Para ello, nuestra amiga Charito Galarza nos recomienda
para una dosis familiar, una cebolla grande, 8 rábanos, 12 cabecitas de ajo, 200 gramos de jengibre rallado y un jugo de 15 limones. Bueno, en un recipiente se lo revuelve todo, agregando una taza de miel de abeja. Se deja macerar o reposar por un día en un recipiente tapado. Al siguiente día se lo puede administrar por vía oral. Nuestra amiga Charito Galarzo dice que es muy efectiva y ella lo ha usado en su familia de generación en generación. Bueno, el siguiente remedio casero es para el dolor de estómago, cólico o empacho. Bueno, fue enviado por nuestro amigo Ismar Zavaria, quien nos dice que se corta la raíz de una cebolla y se debe lavar con abundante agua. Se añade al agua hirviendo y se adiciona una cucharadita de hojas de orégano, media cucharadita de flores de manzanilla y media cucharadita de semillas de anís seco. Se deja un hervor durante 2 o 3 minutos y luego se deja enfriar para finalmente pasarlo por el colador. Su administración es una infusión tibia por vía oral. Y por último tenemos una receta casera enviada por nuestro compañero Daniel Vizcarra, que ayuda a prevenir cálculos en los riñones, hepatitis B, digestión e insomnio. Se agrega agua en una olla hasta la mitad, luego se le coloca hojas de chancapiedra y boldo, de 4 o 5 hojitas por cada planta. Luego comenzamos a hervirla. Si el agua tiene un color oscuro café, el preparado estará listo. Finalmente se cierne la infusión y se guarda la bebida en una jarra o botella. La administración es vía oral asimismo y el preparado se lo puede tomar tanto caliente como frío. Bueno, para concluir, las plantas medicinales ancestrales han formado parte de la historia de nuestro país y del mundo. Y aunque hoy en día no se le preste la misma atención que en el pasado, debemos saberlas apreciar, ya que gracias a ellas tenemos muchos de los medicamentos y o tratamientos que nos ayudan a combatir varias enfermedades de la edad moderna. También debemos tomar en cuenta el gran valor cultural que aportan a las distintas regiones de cada país mediante las historias y las tradiciones. Cabe recalcar que cada planta medicinal se debe usar de una manera correcta, sin exceso y en algunos casos con supervisión, ya que si no se las utiliza de una buena manera pueden causar algunas complicaciones. El uso responsable de las plantas ancestrales está en nuestras manos, ya sea para curar o para hacer honor a nuestras culturas.